Hoy vamos a estar haciendo uno de los recorridos en trenes más hermosos de todo Brasil y de todo Sudamérica y vamos a estar conociendo pueblitos coloniales de acá, de la región de Paraná, así que vamos a comenzar. Estamos ahora en la terminal del tren, bueno, estamos caminando para allá. Estoy muy emocionado, pero a la misma vez tengo miedo porque es mi primer viaje aquí. Y tengo miedo de no encontrar la puerta de entrada. El mismo miedo que tenía cuando fui al aeropuerto por primera vez. Entonces vamos caminando para allá. En cuanto llegamos pues di miedo porque hay muchas personas, trabajadores aquí que te van guiando y te dicen dónde tienes que hacer tu ticket para subir al tren. Por supuesto, esto viene con un guía el cual tú contratas por medio de la agencia que yo utilicé, que te estaré contando más adelante. Yo pensé que no iban a haber tantas personas, pero sí, había muchísimas personas y de todas partes del mundo. Habían personas de Sao Paulo, de Río de Janeiro, habían de, no sé, de España, Rusia, qué sé yo, había muchísimas personas. Aquí adentro hay una tienda de souvenirs y también hay tienda para que tú puedas comer algo antes de salir al tren. ¡Ay, qué lindo! Hace muito frío. Sale humo. Bom dia. Sete. Cuando haces el check-in te dan un ticket con un número de vagón, que este es el vagón en donde tú vas a ir en todo tu recorrido. Por supuesto hay vagones VIPs para personas que pagan mucho más, pero bueno, escogimos la clase económica, la clase más así, tú me entiendes. No, estos son ofertas de compra. Bom dia! Bom dia! Meu nome é George, estarei com vocês até Morretes. Então, nosso passeio começa agora, tem uma duração aproximadamente 4 horas e 15. Pode ser a mais, mas também pode ser a menos. Me pareció súper bonito y un gesto muy bueno por parte de los trabajadores que se despidan en la terminal cuando el tren van a salir. Por supuesto, por todo el camino nuestro guía nos fue enseñando cosas emblemáticas de la ciudad y nos fue hablando de muchas cosas, entre ellos la historia de Curitiba y la historia de este tren y de cómo se construyó todo. Vean, en el tren reparte comida, nos dan refresco, que este es guaraná. Es de acá, ¿no? Sí, ese es de acá. Este es de acá, guaraná. Y también nos dan esto que no sé qué es. Vamos a abrirlo, pero tiene fotos del tren. No está tan fuerte de gas. Es mate. Maní, una tiki y otra tiki salada. En fin, está muy bien porque esto te lo incluyen al precio del paquete. Así que, pues ahí está, una comidita. Te pongo en contexto. Este es un tren que sale desde Curitiba y va hasta Morretes, uno de los pueblos coloniales de acá de la región de Paraná. Es un tren muy famoso al que van muchísimos turistas porque se dice que tienen una de las vistas más lindas de todo Brasil y de todo Sudamérica. Además que este pueblo es bastante bonito por lo colonial y tiene una comida típica que se llama barriado, que por supuesto también vamos a estar probando. Venden muchos pines en plan souvenirs y tal, y por supuesto siempre en todos los viajes compramos uno para tenerlo de recuerdo en nuestra geladeira. Aquí está. Qué bonita, ¿no? Y viene con capibara de allá. Este tren tiene un trayecto de 4 horas cubriendo 110 kilómetros, pasa por 41 puentes y 13 túneles. Así que abróchate tus cinturones porque vamos a ver escenas muy cinematográficas sobre este recorrido. Así que disfruta.
Ya he ido bastante emocionado, estaba viendo paisajes que nunca pensé ver en mi vida y eso que he visto paisajes bastante bonitos. Veía como la gente se emocionaba a medida que el tren iba avanzando, las personas se paraban a hacer fotos, estaban todos atentos para cuando llegara el momento y por fin llegó. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down. Tem uma parte dela, tem arcozinho lá. Llegamos a Morrete, gente, mira, nos bajamos en la terminal. ¡Wow! ¡Qué lindo! El sol en la piel. En cuanto llegamos nos agrupamos con nuestro guía. Yo reservé por una web que se llama Serra Verde Express, es una web oficial. Esto te incluye básicamente ida en tren, vuelta en van, todo el recorrido es dentro de esta van que está bastante buena. Y te incluye el almuerzo, que es probar el barriado, que es la comida típica de este lugar. Este es el centro del pueblo este de Morretes. Vamos a conocer uno que está bastante cerca que se llama Antonina, pero ahora vamos a almorzar. ¡Qué hermoso! Ay, estoy loco por bajar. Pero también tengo mucha fome, mucha hambre. Nuestro guía nos trajo para este restaurante que la atención fue 10 de 10. Desde que llegamos nos empezaron a poner cosas en la mesa. Lo único que teníamos que pagar eran las bebidas, pero todo lo demás estaba incluido y cuando se te acabara podías seguir pidiendo más y más todo lo que quieras. Preciso do barquinho, por gentileza, para eu estar mexendo no barrado aqui. A gente vai colocar de 3 a 5 colheres da farinha, tá? 1, 2, 3, 4, 5 colheres da farinha. Obrigado, querida. 5 colheres da farinha. Agora vamos adicionar uma coxa da carne do barreado, somente a carne, tá? E agora, pessoal, não tem segredo, é só mexer o barreado, tá? Enquanto mexe, vou explicar pra vocês o que é o barreado. O barreado ele é uma carne bovina, paleta de boi, que é feito de 10 a 15 horas. Cozinhado com alho, cebola, cominho, pimenta do reino, temperos tradicionais. Aí antes de tirar da panela é acrescentado o bacon, que é o bacon que dá um sabor especial para o barreado, tá? Pra saber, primeiro visual, escorregou um pouquinho do prato, tá normal. E pra saber se o barreado foi preparado da jeito correto, a gente faz isso daqui, ó. Pode olhar pra cima. Pessoal, não caiu, passou no dentro do barreado, tá? Colocar mais um pouquinho do caldo por cima e tá feito o barreto de vocês, meus queridos. Pessoal, peixe de camarão chega e segura, fica à vontade. Deixar pro nosso querido que foi corajoso aqui, ó. Fica à vontade, pessoal. Obrigado. Va a recrear lo que el hombre hizo y se lo va a poner encima de la cabeza a ver si queda cierto. No, lo de la cabeza no. ¿Te imaginas que se ve viral? Aquí. Virándolo arriba de tu plato, arriba del mío, ¿no? No se cae. Ya, no, mira. Después de ver el show del barriado, les puedo decir que la comida estaba riquísima. Lo único que no me comí fueron como estas empanadas que eran de banana y a mí no me gusta, pero todo lo demás estaba muy, pero muy rico. Carne de res de toda la vida. Creo que debe saber a ropa vieja, ¿eh? Lo que Más fuerte. No es dulce. Bueno, gente, terminamos en el restaurante. La reseña 10 de 10. A mí me encanta muchísimo probar el barriado. ¿Se llama barriado? Sí.
El barriado me encantó muchísimo, así que ahora vamos a recorrer un poquito esta zona porque ya casi nos vamos para otro pueblo y vamos a ver los souvenirs que venden acá. ¡Qué lindo! Me da mucha gracia porque aquí hay cosas que no entendemos todavía en portugués y como esto es un pueblo bien turístico, pues las personas también hablan inglés. Entonces a veces cuando no entendemos lo que nos dicen nos cambian el idioma y así ahora estamos como un poquito confusos porque lo mismo hablamos inglés que portugués que español. Fatal. Dejo de moverla. ¿Ah? Es por el aire. Pensé que había sido yo. Tenemos ping. Mira, ahí que hay más cosas por acá. Hay más puestos. Puestos por acá de comida. Este pueblo me recuerda un poquito a Trinidad. No sé si recuerdan que fuimos a Trinidad en Cuba. Es un poquito parecido, pero capitalista. Qué estructuras. Las tienditas, las calles. Vean qué lindo todo. Qué hermoso, gente. Está muy bonito. Quiero llegar a aquel lado. ¡Quiero! Bueno, creo que es un poquito costoso. Me parece que no tenemos tiempo. Sí, y tampoco tenemos tiempo. Qué hermoso. Esas casas están abandonadas. Así. Nos mudamos. Es un pueblo bastante pequeñito, literalmente solo venimos a almorzar. No sé si habrá actividades que hacer aquí, pero como no tenemos tiempo no podemos ver. Vamos a ver en Antonina a ver si hay algunas otras cosas que hacer. Pero bueno, aquí el almuerzo estuvo muy bueno. Después de esto, nuestro guía nos llevó a un parque temático donde nos contarían desde cero la historia de Paraná. Desde los guaraníes hasta los cainganji, aprendimos de la colonización portuguesa, un poquito de todo, la verdad. Está bastante interesante. Esto venía incluido a nuestro tour, no sé si en otros tours sea igual. Pero miren eso, qué lindo. Una iglesia que nos trajeron a conocer. Y dijo que a lo mejor está abierto, a lo mejor no. A lo mejor había que cerrada, bajarse. porque era voluntariado, no sé qué. Exacto, eso. Miren qué linda. Estas últimas imágenes que vieron fueron del otro pueblito colonial que nos llevaron, que se llama Antonina. La verdad, lo único que no me gustó es que no hubo tiempo de recorrer como nos hubiera gustado el pueblito, pero la verdad la experiencia estuvo increíble para conocer más de la cultura, conocer más de los platillos tradicionales, conocer paisajes de este país que por supuesto vamos a seguir conociendo. Vamos a tratar de ir a todos los lugares que sean posibles para pues traerles más contenido a ustedes para este canal. En fin, la experiencia estuvo increíble. Yo le doy un 9 de 10, nada más por eso de no darnos más tiempo para
ver los lugares. La verdad es que cuando tú regresas de esos pueblos para acá, para Curitiba, para la ciudad, pues ya llegas de noche y entiendo que no pueda haber como mucho tiempo para recorrer. De todas formas, la mayor atracción turística es el tren y me encantó muchísimo. La verdad siento que es una experiencia que vale la pena para las personas que sí le gustan, pero si eres una persona que piensas que vas ahí para estar caminando al aire libre, ¿me entiendes? No, siento que no es para ti porque es una experiencia muy pero muy agitada. Este viaje tiene un costo de 450 reales por persona, la opción más económica. 450 reales serían $80 más o menos. Esta es la oferta más económica, hay cosas más caras, planes VIPs y un montón de cosas, pero bueno, esta sería la oferta más económica. Así que nada gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Coméntame qué tal te pareció, si te gustaría montar este tren, coméntame qué tal las vistas, deja tu like, si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en una próxima aventura. Los quiero, bye bye.